Y ahora me voy. Bueno, dentro de los principios registrales que todavía nos faltaban ver o analizar, hay uno que es muy importante y que en definitiva deriva justamente de que nosotros lo que estamos principalmente publicitando, en el caso que estamos estudiando, son justamente los derechos reales. El principio del tracto sucesivo, que está reglamentado en los artículos 14 y 15 de la DFT 1801, es el que tiene por objeto conservar el orden regular de los que son los sucesivos titulares registrales. Y que además esos titulares registrales tienen que coincidir con los titulares extrarregistrados, o sea, con los titulares de cada uno de los derechos reales que en definitiva esos títulos porten y que estamos publicitando. Y lo que estamos viendo es que todos los actos dispositivos, o sea, todas estas mutaciones reales, forman un encadenamiento, por eso es tracto sucesivo, forman un encadenamiento en que cada nueva inscripción deriva y se apoya en la anterior porque es su antecedente legítimo, ¿no? O sea, no se van a registrar documentos, como dice la firmina, en el que aparezca como titular del derecho una persona que es distinta a la que me figura inscripta. ¿Por qué? No solamente por una cuestión de orden lógico, sino porque recuerden que los derechos reales solo pueden ser transmitidos por sus titulares, y que cuando lo que yo hago es transmitir un derecho real del que no soy titular, la ley me hace toda una posibilidad de que yo llegue a ser titular o que obliga al verdadero titular a transmitir ese derecho real. ¿Por qué? Porque para transmitir el derecho real yo debo tener legitimación para transmitirlo. Debo ser el titular de ese derecho legítimo para poder transmitir, constituir, modificar, en definitiva, el derecho real. Porque el trato sucesivo, ustedes recuerden que cuando habíamos visto la planilla de lo que es una matrícula, aquí se cumple con el trato sucesivo, porque debemos analizar si acá el titular es A, cuando A transmite, tengo que decir, bueno, Abad, en esta escritura que me está trayendo la transmisión del derecho real, ¿quién transmite? ¿Transmite A? A es el que a mí me figura como titular registral. Sí, bueno, listo, joya, entonces anoto a B. Después, cuando B transmite, tengo que ver, bueno, a ver, ¿quién firma esta escritura? B. ¿B es el titular registral? Sí, bueno, genial, bárbaro, cumplimos con el tracto sucesivo. Porque yo observé, yo registro, observé que todos los que estaban transmitiendo los títulos que me llegan para ser inscriptos, el que transmitía es el que tengo inscrito, ¿sí? O sea, que el titular del derecho real en consecuencia está legitimado. El primer persona que va a efectuar este análisis es justamente el funcionario, escribano, juez, que está admitiendo, considerando de cómo va a ser esta transmisión. Pero el tracto también se da, no solamente para abajo, sino también se da para cuando aquí, recuerden que esta columna, lo que se notan son la constitución de derechos reales desmembrados o los derechos reales de garantía. Entonces yo también tengo que analizar, ¿sí?, cuando lo que hago es una constitución de este tipo de derechos, que el que lo está constituyendo es el último que me figure como titular registral. O sea que si yo acá lo tengo a C como titular de dominio del inmueble y en el título es que tengo a la vista está C como titular de dominio del inmueble, C es el único que me va a poder constituir un usufructo, el que va a poder constituir una hipoteca, ¿sí? Con lo cual, primero el escribano va a analizar de que este titular registral coincida con el del título que le están trayendo y que en consecuencia sea legitimado para poder transmitir o constituir, mejor dicho, un derecho de usufructo, un derecho de uso, una superficie, constituir una hipoteca, una anticresis, porque ese titular, o sea, ven que el tracto sucesivo se da, vamos a decirlo así, en una forma horizontal y en una forma vertical. Y en esta columna, que son cuando lo que se hace es extinguir estos derechos,
Entonces yo tengo que analizar también el cumplimiento del tracto para ver si el que me está cancelando la hipoteca es quien debe cancelarla, renunciando al usufructo es quien puede renunciar al usufructo porque fue titular de ese derecho. ¿Sí? ¿Entienden cómo se da en definitiva el tracto? Y que no es una cuestión meramente organizativa para que me quede prolijito, sino que lo que estoy analizando, que es muy importante para entender ahora una modalidad del tracto, es ver la legitimación. Yo cuando lo que hago es determinar quién fue titular de acuerdo a título y quién fue titular de acuerdo a registro, es para poder ver la legitimación para la constitución del derecho real. Entonces, hay una modalidad del tracto sucesivo que es el tracto abreviado. El tracto abreviado, que es pregunta de examen, es una modalidad porque es una especie de ahorro de inscripción. Porque me puedo encontrar con realidades negociales en las cuales la persona que está pidiendo transmitir no sea el que figura registralmente inscrito, sino que sea otra persona, porque hay un título intermedio que no va a ser inscrito. O sea, que lo que va a observar el registrador es que la persona que está transmitiendo en el título no es la misma que está inscrita en el registro, pero en el título que está trayendo me están contando por qué esa persona, no la que está transmitiendo el derecho real, no es la que tendría que transmitirlo, porque hay un título que no se inscribe, pero que la habilita a transmitir el derecho real. Necesito que me presten atención y que me digan si entendieron lo que les estoy explicando. Yo lo que hago en el tracto abreviado o comprimido, fíjense que es un tracto sucesivo, pero dotado de un mecanismo especial de registración, que está dirigido a reducir el número de asientos, ¿sí? Porque resulta que ese asiento que iba a hacerse iba a durar segunditos. Porque fíjense que los casos especiales que me trata el artículo 16 son casos en los que no va a existir registración, pero sí va a existir legitimación, porque sí va a existir título que habilita a transmitir el derecho real. Los casos que me enumera el artículo 16, que son 4, es el que me dice, son documentos que están otorgados por los jueces o por los herederos de quién. El heredero del que figura como titular registral o el juez que hizo la sucesión, y que pueden ser por obligaciones previas contraídas por el causante o por obligaciones que tomen los propios herederos, ¿sí? Que es lo de transmisión o cesión hereditaria. O sea, son los casos en los cuales una persona se había obligado a vender un inmueble, en nuestra costumbre sería, firmó un boleto de compraventa, y antes de firmar la escritura alternativa de dominio, se murió. Entonces, había una obligación asumida por una persona que tiene que ser respetada por sus herederos. Eso es una obligación previa del causante. Entonces, ¿cómo es el mecanismo? Como se murió el señor que tenía que vender, entonces se hace la sucesión. ¿Y cómo tendría que ser el orden? Bueno, entonces lo que hacemos es, A era el dueño, A se murió, hacemos la sucesión. La sucesión dicen que los herederos de A son Juan y Pedro. Entonces vamos y hacemos una partición y determinamos que Juan y Pedro son los herederos e inscribimos ese documento. Juan y Pedro deciden ser condóminos y se los inscribe como condóminos en el registro de la propiedad. Es una vez inscrito, ahí recién pueden venir Juan y Pedro y transmitir el derecho real de dominio a lo que se había obligado su causante. Entonces, esta inscripción previa demora, encarece, y lo único que estoy haciendo es cumplir con algo que ya estaba. Entonces, por eso es el típico caso de tracto abreviado, en el cual lo que decimos es, vienen Juan y Pedro y firman la escritura. Entonces, en la escritura va a decir, comparecen Juan y Pedro.
resulta que a mí el registro va a decir, pero si a mí me figuraba A como dueño. Entonces, el escribano va a decir, este inmueble, ¿por qué están legitimados Juan y Pedro a firmar? Bueno, resulta que lo compró el señor A, que es el que está en el registro como inscripto. Pero resulta que el señor A se murió. Entonces hicieron el juicio de sucesión, se dictó una declaratoria de herederos, generalmente se transcribe la declaratoria de herederos y se denunció en el sucesorio este inmueble que esté siendo objeto de esta operación como del patrimonio del causante, se pagaron todas las obligaciones impositivas que había que pagar, y entonces por eso Juan y Pedro, que eran los que ya le conté, que eran los herederos, son los que vienen y están transmitiendo el derecho real que se había obligado el pobre A que se había muerto. Ahora, resulta que esto también puede ser de que A no había vendido nada, pero se muere y tenía un inmueble. Entonces, recuerden siempre que los herederos continúan la persona del causante y son acreedores y deudores de todo lo que el causante era, acreedor y deudor desde el instante de la muerte. O sea, que desde el instante de la muerte de mi causante yo puedo disponer de sus bienes. Lo que pasa es que me va a faltar una serie de trámites administrativos, como es una sucesión. Siempre acuérdense que la sucesión no es un juicio, sino que es simplemente una información sumaria, que ni siquiera necesariamente tendrá que hacerse en forma judicial, como es en el resto de la mayor parte de los países del mundo. Y entonces, ahí se determina que los herederos de A eran Juan y Pedro, y que Juan y Pedro son ellos los que vienen a vender, pero que están legitimados para vender porque se hizo todo el tramiterío judicial. Lo mismo sucede cuando lo que es antecedente de la venta puede ser una partición de condominio, puede ser una disolución de la sociedad conyugal, ¿sí? O pueden ser instrumentaciones mixtas, que es una de las cosas, simultáneas, perdón, que es una de las cosas más comunes. Yo compro un inmueble, fíjense algo tan típico y normal como puede ser comprar un inmueble con un crédito. Yo compro mi inmueble con un crédito y para garantizar el pago de ese crédito voy a dar como garantía el inmueble que estoy adquiriendo. Entonces, ¿cómo tendría que ser? Yo compro el inmueble, me hago la escritura, esa escritura se inscribe, obtengo la publicidad, y entonces recién después de que pasó todo eso, puedo constituir la hipoteca porque recién ahí soy el titular de dominio inscripta. Pero resulta que yo fui titular de dominio en el instante en que tuve el título y el modo y la forma, escritura pública, con lo cual obtuve el título perfecto. O sea que yo ya era titular de dominio. Me faltaba inscribirlo, pero yo ya era titular de dominio. Recuerden que la inscripción no es a los efectos de la constitución del derecho real, sino que solamente para poder lograr la cognoscibilidad y así la oponibilidad de terceros. Razón por la cual lo que me dice el artículo 16 es, si usted compró y ya es titular de dominio, en el instante siguiente puede afectar a propiedad horizontal porque resulta, perdón, también ahí podría afectar a la propiedad horizontal y también puedo constituir una hipoteca porque ya soy la titular de dominio, entonces son instrumentaciones simultáneas. Compro o hipoteco, compro y afecto a propiedad horizontal si el inmueble reúne todos los requisitos. Y no necesito esperar que la adquisición del derecho real de dominio esté inscripta porque yo ya tengo la legitimación porque soy titular de dominio. Esto es típico, las instrumentaciones simultáneas son lo más común que existe y entonces no necesito la inscripción previa. Todas estas casos que me marca el artículo 16, la de las obligaciones previas del causante, las asumidas por los herederos, la de la partición, ya sea de condominio, sociedad conyugal, o las instrumentaciones simultáneas,
no es una enumeración taxativa, sino que puede haber otra serie de situaciones similares, como por ejemplo, cuando yo lo que te gané fue un juicio de usucapión, en la cual la sentencia no necesita ser inscripta, a pesar de ser una adquisición de dominio originaria, sino que si yo tengo la sentencia a mi nombre y voy a transmitir el derecho de dominio que yo he adquirido por ganar el juicio de usucapión, lo que hago es relacionar la sentencia, la escritura y poder vender. ¿Sí? O sea, no es que el tracto no se cumpla, el tracto se cumple, pero en lugar de cumplirse registralmente, se cumple en la redacción de la escritura, se cumple en la redacción del título que porta la Constitución, modificación o extinción de los derechos reales que pretendo publicitar. ¿Se entendió? Recuerden que yo, en definitiva, lo que hago, tanto con el tracto sucesivo como con el tracto abreviado, es buscar la legitimación para poder transmitir el derecho real. ¿Sí? Y además recuerden que no es que el tracto abreviado sea un acto distinto. El acto es el negocio jurídico que sea suficiente para transmitir el derecho real. O sea, compra, venta, dación, permuta, dación en pago, todos los que conocemos. ¿Sí? El tracto abreviado es una modalidad, el tracto es algo necesario para determinar la legitimación para poder disponer del derecho real, y el tracto abreviado es una modalidad de ese tracto sucesivo. No es una excepción, es una modalidad, porque el tracto se cumple, lo único que se cumple dentro de la redacción del título que se va a inscribir, porque yo debo determinar la legitimación de los que están compareciendo para poder transmitir o constituir el derecho real. ¿Está? ¿Se entiende? Por favor. Bien. La mayor parte de estos principios que hemos visto que se cumplan con todos ellos, son estudiados o calificados por el registro en virtud de lo que me determinan los artículos 7, 8 y 9 de la ley, que es lo que se conoce como principio de legalidad y calificación. Porque el registrador tiene, obviamente, la facultad de examinar si el documento que se está inscribiendo o anotando reúne todos los requisitos requeridos por la ley. Artículo 2 y artículo 3 de la ley. ¿Sí? Que sea por el contenido que me marque el artículo 2, sea el contenido de los documentos que están entrando a ser inscriptos, y que además reúnan todos los requisitos, sean auténticos, hagan fe por sí mismos y demás, como me dice el artículo 3. Entonces, este análisis de la legalidad del título es lo que se traduce en definitiva en lo que es la función calificadora del registrador, y el objetivo es de que evitar de que ingresen al registro documentos que sean nulos o que no sean legales o insuficientes, ¿no? Para poder publicitarlos, porque yo siempre tengo que buscar que coincida lo que yo estoy publicitando en el registro con lo que está afuera del registro, ¿sí? Porque esto es esencial para ese otro objetivo general y legal y perfecto que tiene la función registral, que es la seguridad jurídica. Por eso yo le tengo que dar al registrador esta facultad de análisis de la legalidad, o sea, que califique el título y que me diga si el título es apto o no para producir la mutación real y en consecuencia para poder ser inscripto. ¿Sí? Pero, en definitiva, lo que nosotros tenemos que ver es que la función calificadora que tiene el registro, por empezar, que es una función calificadora de segundo grado, porque la primera función calificadora, ¿quién la realizó? La primera función calificadora la realizó el funcionario que autorizó el cambio, la constitución, modificación o extinción del derecho real. Ya sea el juez o ya sea el escribano que intervengan, son los que hacen ese primer análisis de la legalidad, ¿sí? Son los primeros que califican si el título que se está elaborando o emitiendo es un título que sea apto para la constitución, modificación o extinción, y a su vez que en consecuencia pueda registrarse, pueda entrar al registro. Entonces, la función calificadora de segundo grado, que en definitiva ejerce el registrador, también tiene límites, porque la propia ley me dice
que lo que el registro tiene que analizar son las formas extrínsecas del documento. Interpreta, califica, establece consecuencias jurídicas, se pone una responsabilidad, un deber inexcusable y demás. Y los límites es que tiene que calificar y examinar, como les dije, las formas necesarias para que ese título sea válido. Tiene que verificar que se hayan cumplido con todos los requisitos formales, legalizaciones, firmitas, sellos, forma, colores, todo, ¿sí? Tiene que determinar si está pedido el certificado, si no está pedido el certificado, si hay reserva, si no hay reserva, si hay alguien que tenga prioridad o no tenga prioridad, ¿sí? Tiene que analizar el tracto sucesivo o abreviado para ver si se cumple con la legitimación de que el que esté adquiriendo sea la verdadera persona. Y realmente, por más que la ley diga que lo que analiza son las formas extrínsecas, siempre hay algo que tiene que analizar intrínseco, porque tiene que determinar si el documento no tiene algún defecto que no lo hace nulo. No es que va a ser nulo. Nulo, ¿qué va a producir? Si él ve que es un documento absolutamente nulo, entonces lo va a rechazar. Ni siquiera lo va a inscribir y lo va a rechazar por nulo. No puede decretar la nulidad porque lo único que puede decretar nulidades son los jueces. Pero lo que me va a decir es que es un documento que no es inscribible porque, por ejemplo, y ahí se tiene que meter en la análisis del documento en cierta medida, porque tiene que determinar que esa persona es mayor o menor. Por más que la primera calificación la hizo el funcionario, porque obviamente si del propio texto se extrae, no puede haber análisis, sino que del propio texto se extrae, el que está transmitiendo tiene 11 años, me va a decir, sí, está bien, esto tuve que leerlo, no me pude, extrínsecamente es perfecto, pero resulta que el que transmite tiene 11 años y es un incapaz. Posiblemente eso no ocurra nunca, porque ¿qué ocurre? ¿Qué pasó antes? Pasó por el filtro del funcionario que determinó que la persona era o no capaz para poder transmitir. Entonces, generalmente lo que se encuentran en el documento son defectos, en algunos casos, como mucho que lo podrían hacer anulables, o en otros casos, ni siquiera ello. Porque son defectos que tiene el documento que no lo hacen anulable, pero que para poder mantener una coordinación entre la realidad jurídica de afuera y la realidad jurídica de adentro del registro es necesario que sean compatibles. Por ejemplo, yo puse que el terreno que estoy transmitiendo tenía 11 metros de frente. Y el registro mira que de acuerdo a sus constancias tiene 12,50. Entonces, ¿qué me va a decir? Mire, acá tenemos un problemita de medidas. Así que lo que yo se lo devuelvo es para que usted determine si está bien lo que usted puso o se equivocó. Si estaba bien lo que usted puso, me puedo encontrar con que el error sea del registro o el error sea de la escritura. Si el error es de la escritura, se corrige, se hace una escritura complementaria y se dice, uy, me equivoqué, resulta que el inmueble, en virtud del título antecedente y del certificado de catastro, no tenía 11 metros, sino que tenía 12 metros con 50, que fue un error involuntario. Razón por la cual rectifico las medidas del inmueble, que es objeto de la escritura de compra-venta, número tal, de fecha tal, y el inmueble tiene 12,50 metros de frente. Si el error era del registro, y el registro dice eso, pero yo tengo un montón de constancias que dicen que no es esa la medida, entonces le mandaré al registro todas las constancias que tengo para que el registro sea el que modifique. Mientras ocurre todo esto, como esto es un defecto subsanable, ¿qué es lo que hace el registro? Me inscribe la escritura en forma provisoria. Hay una inscripción o anotación provisoria y me da un plazo de 180 días para rectificarla. Ojo que esto puede ocurrir también con sus oficios, en los cuales mandan inscribir embargos. Por ejemplo, pusieron que el titular de dominio del inmueble que están embargando se llama Jorge Pérez. El registro mira y el señor se llama
Jorge Luis Pérez Gómez. Entonces te va a decir, mira, yo te voy a inscribir este oficio en forma provisoria por un plazo de 180 días hasta que vos constates si es realmente la misma persona, el titular de dominio. O me mandás que es un inmueble con ciertas características, como puede ser la nomenclatura catastral, u otro tipo de caracteres que me los pones en el oficio y que no coinciden con lo que tenga el registro. Entonces, te hace una inscripción provisoria por 180 días hasta tanto vos verifiques eso. Esto es muy importante que cuando les venga el oficio inscrito, cuando se los devuelva, ustedes verifiquen si está inscrito en forma definitiva ese documento o está inscrito en forma provisoria, porque a los 180 días, si ustedes no volvieron al registro a decirle, uy, tenías razón, perdón, acá está lo que corresponde, o no, se vence. Pierde la prioridad y otra historia mariposa. Así que es importante que ustedes verifiquen si está, cuál de las tres posibilidades que luego de la función calificadora tiene el registro, se ha producido. Si es el rechazo del instrumento, si es una inscripción o anotación provisoria, o si es una inscripción definitiva o anotación definitiva del documento. ¿Sí? Ahora, resulta que me pueden hacer observaciones el registro, en las cuales yo no estoy de acuerdo. Me encuentro defectos que la verdad que yo no estoy de acuerdo. No corresponde lo que me puso el registro. Entonces, la propia ley lo que crea es lo que se llama los recursos registrales. ¿Sí? En el caso de las observaciones realizadas por el registrador, no estoy de acuerdo, entonces me dan una serie de plazos y de cosas que no los trae el 17.801, sino que los traen las leyes provinciales, donde yo voy a poder pedir un recurso de rectificación de la decisión, ¿no? Entonces yo pido, mira, no estoy de acuerdo con esto, te pido una rectificación. Fíjate, a mí me parece que lo que yo te mandé estaba bien. Si el registro sigue insistiendo porque deniegan lo que sería este recurso de rectificación de la decisión del registro, entonces ahí se me abre la vía de recurso de impugnación a la decisión registral, que esto ya es una vía, la de los recursos de impugnación, es una vía judicial. Ahí yo ya me salgo del lado de la figura del derecho administrativo, donde estuve, en definitiva, hablando con la rectificación, y me voy, ¿sí?, a lo que es un recurso judicial, que va a depender de cada provincia cuál va a ser la vía judicial correspondiente, para poder determinar judicialmente quién tiene razón, si el particular o el registro, ¿sí? Pero no es que lo que diga el registro sea lo que no se puede discutir, sino que puede discutirse. Y como toda vía recursiva, desde un punto de vista judicial, si no estoy de acuerdo con la primera decisión, podré apelar y demás. En la provincia de Buenos Aires, antes se iba directamente a la Corte, y luego de una reforma de tipo procedimental, se va a la Cámara de Apelaciones en lo Civil con asiento en la Ciudad de La Plata, porque recuerden siempre que el registro de la propiedad tiene su sede en la Ciudad de La Plata. ¿Sí? Esta es la vía del contencioso registral, que se usa mucho más de lo que uno puede pensar. Bien. Y después viene el principio de publicidad y prioridad, que nosotros en definitiva ya vimos con mi querido cuadro de la reserva de prioridad. Chicos, ¿dudas? ¿Preguntas? Porque cambiamos de tema. Sí, profesora, si en el plazo de 180 días no se resuelve, ¿ahí qué sucede? Si en el plazo de 180 días lo que podés hacer es renovar la inscripción provisoria. De acuerdo al sistema de nuestra provincia, de la provincia de Buenos Aires, vos podés renovar la inscripción provisoria sin decir por qué no lo solucionaste en este plazo, una vez, y si lo querés seguir renovando, por problema que tengas, ahí ya tenés que justificar por qué querés seguir renovando la inscripción provisoria de ese título. Que no es común, pero ocurre en más de una oportunidad, a veces por estupideces, ¿eh? Porque a veces es porque dijiste, hoy tengo 6 meses, ya lo solucioné, se te llegaron los 6 meses y resulta que no lo habías hecho, y otras veces son otro tipo de problemas que no te diste cuenta cuando hiciste la escritura, que tenés que tramitar o solucionar en forma paralela, y que entonces por eso vas pidiendo renovaciones de la inscripción provisoria hasta tanto
se vaya solucionando. Yo no lo conozco, no ha pasado, pero puede ocurrir de que, no sé, si vos lo estás renovando, no hay un plazo, no te dice que lo podés renovar por 5 o 6 veces y nada más, no hay un plazo. Es una decisión que queda al arbitrio de la autoridad de registro a que te diga, ya me la renovaste por 83 veces, o me la renovaste 100, o me la renovaste 20, o 3. No hay, no está reglamentado, ¿sí? Pero es renovable, sí, es renovable. Gracias. De nada. ¿Algo más? Hay mucho para registrar, pero no los quiero llenar con cosas. Hay mucho caso y cosas muy interesantes, pero no. ¿Listo? ¿Nos vamos de publicidad? ¿Sí? ¿Y a qué nos vamos? Un tema súper agradable. Hipoteca. Yo lo único que quiero, antes de hablar de hipoteca, es quiero que ustedes tengan bien claro esto. Ustedes siempre partan de un principio general de que el patrimonio es la prenda común de los acreedores, ¿sí? Lo dice el 743. Los bienes presentes y futuros del deudor constituyen la garantía común de sus acreedores. Todos los acreedores pueden ejecutar estos bienes en posición igualitaria, excepto que existe una causa legal de preferencia. Esta excepción de la causa legal de preferencia es lo que me da lugar a que existan entonces garantías del crédito. La garantía del crédito, que es la causa legal de preferencia para romper con el principio de igualdad de los acreedores, es lo que me da lugar a repetir la posibilidad de que existan las garantías. Las garantías pueden ser legales, convencionales, unilaterales, ¿sí? Pero en realidad, eso es una clasificación, pero la que en general más conocemos es la que hay garantías de tipo personal y garantías de tipo real, ¿sí? En las garantías de tipo personal son esas en las cuales deudor o terceros controlan la obligación de responsable ante el incumplimiento. No tienen publicidad, no tienen posibilidad de persecución, y el típico ejemplo es la fianza. Ese es el típico ejemplo de una garantía de tipo personal, el fiador de los contratos de locación. Ahora, resulta que existen las garantías reales. Las garantías reales pueden ser garantías reales, pero que no son derechos reales de garantía. Y si no, por ejemplo, esto ocurre en los fideicomisos de garantía y demás, en los cuales no hay un privilegio de cobro, no hay necesidad de determinación de un objeto. Es como que yo digo, bueno, afecto al pago de estos bienes, y nada más. Y lo que sí es una garantía real, que es los derechos reales de garantía. En los derechos reales de garantía, lo que yo estoy haciendo es afectando cosas o bienes al pago de una obligación. Y entonces, el acreedor, que es el titular del derecho real de garantía, es el que tiene los derechos de preferencia y de persecución. Y la posibilidad de la venta del inmueble, o sea, la realización, como se dice en fino, para el cobro de esa obligación, de la indemnización, por el no cumplimiento de esa obligación. Entonces, recuerden que así nacen los derechos reales de garantía. Para romper con la posibilidad de que todos los acreedores son iguales, darle en definitiva una preferencia en el cobro, y la mejor garantía para esa preferencia en las garantías es tener un derecho real de garantía. Ahora, cada vez que ustedes tengan un derecho real de garantía, recuerden siempre que el derecho real de garantía en todo este tema no existe por sí solo. Siempre nuestros derechos reales de garantía están ligados a una obligación o a un crédito, como lo quieran ver. Entonces, tienen que tener muy clara la separación entre lo que es la obligación y lo que es el derecho real de garantía. No son la misma cosa. Vos en el crédito tenés dos sujetos, que son el acreedor y el deudor, o en la obligación, mientras que en el derecho real de garantía los sujetos son el acreedor hipotecario, el acreedor prendario, el acreedor anticrecista. Ese es el sujeto, y el deudor.
El objeto en una obligación, chicos, es la prestación, es lo que yo me había obligado a hacer o no hacer, ¿sí? Mientras que el objeto en un derecho real de garantía es la cosa que va a ser esa cosa determinada que es en definitiva la que se va a poder vender a efectos de cobrar. Los créditos tienen distintas causas fuentes, un mutuo, un saldo de precio, lo que fuera. Mientras que la hipoteca, la única causa fuente que tiene, o sea, los derechos reales de garantía, es la convención, de acuerdo a lo que me dice el 2185 del Código. Pero siempre, siempre, recuerden que en nuestro sistema los derechos reales de garantía son accesorios a un crédito. Entonces, en todos los contratos que ustedes vean, esa convención que me crea el derecho real de garantía, tenemos que tener relacionado a qué crédito acceden. Tenemos que saber a cuál es el crédito, la obligación que ellos están garantizando su cumplimiento. Entonces, en las hipotecas, lo más común es que ustedes, un saldo de crédito, un saldo de precio es lo más fácil porque yo adquiero un inmueble y digo de que voy a quedar debiendo tanta plata y que en garantía de eso le voy a hipotecar al vendedor, o sea, la obligación de pagar el saldo de precio la voy a garantizar con la constitución, por ejemplo, de una hipoteca a favor del vendedor. Entonces, ahí tienen la obligación. La obligación sale, que yo estoy garantizando, del propio contrato que estoy haciendo. Porque entonces la escritura va a decir, 1, compra-venta. Y cuentan toda la compra-venta. Y cuentan esto. La casa sale $100.000, de los cuales pago $50.000 en dinero efectivo, dólar billete, El saldo de precio, que quedan $50.000, lo voy a pagar en, no sé, 5 cuotas de $10.000. ¿Sí? Con vencimiento de la primera cuota dentro de 2 meses y van a devengar interés o no van a devengar interés. Eso depende de una negociación. Y después punto. Y digo, el saldo de precio que acabo de decir que quedó dudando, lo voy a garantizar con una hipoteca en primer grado a favor del vendedor. Sigo con la escritura y después pongo 2, hipoteca. Primero, en virtud del saldo de precio por la suma de $50.000 que he quedado adeudando, ¿sí? Hipoteco en primero, segundo, tercero, lo que sea, grado de privilegio, el mismo inmueble que acabo de adquirir, ¿sí? Y que el contrato hipotecario, o sea, no el préstamo, sino el contrato hipotecario se va a regir por estas cláusulas. Y hago todo el contrato hipotecario, que no son, o pueden ser, las mismas cláusulas del contrato al cual está accediendo. ¿Sí? Ustedes cuando vayan a ejecutar una hipoteca, siempre fíjense y determinen cuál es el contrato al que accede. ¿Cuál es la obligación que está garantizando? Si está junto con el contrato hipotecario o resulta que no, puede ser un contrato hecho en instrumento privado o hecho en otro lado que está garantizando su cumplimiento. Porque si no tiene contrato al que accede, la hipoteca no es válida. Porque en nuestro sistema todas las hipotecas son accesorias a una obligación. ¿Sí? Recuerden siempre eso. Aunque no lo crean, yo he visto hipotecas mal redactadas en las cuales no se hablaba de la hipoteca a la obligación a la cual se accedía y que estaban hipotecadas. Y que además de estar hipotecadas y mal hipotecadas, se las ejecutaba. Y nadie se había dado cuenta que la hipoteca no era válida porque no se decía cuál era la obligación a la cual estaba accediendo. ¿Sí? Eso es lo que es importante que en definitiva ustedes determinen. Bueno, todo esto ustedes ya lo vieron, que son todas las disposiciones generales. Ahora, quiero que tengan en cuenta una cosa. Los derechos reales de garantía se rigen, dice el Código, por las disposiciones comunes del Código Civil y Comercial y por disposiciones especiales. ¿Cuáles son esas disposiciones especiales? Estas. Porque no solamente los derechos reales de garantía son los que están
en el Código Civil y Comercial. No son solamente la hipoteca, la antequesis y la prenda, sino que también existen estos derechos reales de garantía con una legislación específica para cada uno. La 20.094 me habla de la hipoteca y de la prenda naval. Resulta que los buques y las aeronaves, como hablábamos en su momento en publicidad, son objeto de cosas muebles, son cosas muebles, pero que tienen tanto valor económico que cuando yo constituyo una garantía, la ley me permite, en el caso de la hipoteca, la 20.094, de los buques, la 20.094, y en el caso de las aeronaves, la 17.285, que sobre ellas constituya no prendas, por más que el barco es una cosa mueble y el avión también, sino hipoteca. ¿Y qué es lo que me cambia hablar de que constituye una prenda o una hipoteca? El privilegio, el grado del privilegio. Cuando ustedes estudiaron obligaciones, vieron de una bolilla que es realmente inmunda, que es la bolilla de los privilegios, que es cuando todos vamos a cobrar de ese patrimonio común que me habla el 743, ¿cómo determinamos quién cobra primero y quién cobra después? Ahí es donde yo empiezo con la última parte del 743 y me digo, somos todos iguales, que esos son los famosos quirografarios, los iguales. Pero resulta que hay gente que no es tan igual, ¿no? Sino que tiene un privilegio. Y ahí empezamos. Tiene mejor o menor privilegio que los demás. Resulta que en el grado de los privilegios, la hipoteca tiene mejor crédito, mejor privilegio que la prenda, que está más abajo. Entonces, para poder agilizar el crédito para los buques y para las aeronaves, es que estas leyes me permiten que yo pueda constituir sobre ellas y derechos reales de hipoteca y no solamente derechos reales de prenda. ¿Sí? Bien. Luego tengo también legislado aparte lo que es la prenda de automotores, que no está legislado en el código, sino que fue una ley, el decreto ley 6582 del año 58, que me decía, mira, para los autos, que la verdad, está bien, yo no sé cuánto valía un auto en el 58, ni siquiera vivía, pero vale más que si yo lo que hipoteco es un reloj. Entonces no lo puedo hipotecar, porque es un auto que se mueve, todavía no lo veían como importante. Entonces lo que yo voy a hacer es te dejo permitir prenda, pero no como la del reloj. Como vale más, lo que hago es hacer una prenda con registro, porque resulta que las prendas del Código Civil no llevan registro. Para el derecho de prenda sirve para, que me marca el Código Civil, para las cosas muebles no registrables. Lo mismo ocurría en el año 58, motivo por el cual se crea una regulación específica para la prenda de autos. Cuando ustedes compran un auto y quedan debiéndole 800 millones de cuotas al de la concesionaria, entonces, ¿qué es lo que hacen? Constituyen un derecho de prenda, ¿sí? Y entonces, ese derecho de prenda sobre el automotor se rige por estas disposiciones, no por las del Código Civil. También existen leyes muy viejas, pero muy viejas, que es, fíjense que es la ley 12.962, que es la de prenda con registro, prenda fija o prenda flotante, que son prendas que se hacían sobre, son esas viejas prendas que nacieron sobre los elementos de labranza, sobre los tractores, sobre las cosechadoras, porque era necesario determinarlas, pero que no se las sacaran al señor, sino que quedaran con el señor, y entonces por eso se registraban para que el productor agropecuario pudiera seguir teniendo sus elementos, y por eso se la llamaba la prenda agraria, y no se la den al que le había prestado la plata, porque ¿qué hacía? El tractor parado y el tipo sin poder arar el campo para poder juntar plata para pagar el crédito. Parecía medio estúpido. Entonces, por eso se creó a principios del siglo XX esto conocido como prenda con registro o prenda agraria. Después, fíjense el número de ley de esta, 928. O una modificación que es la ley 9.643. Vamos por la 27.000. Así que fíjense el año de la 928. Toda la numeración empezó después de 1853, así que esto será 1860, una cosa por estilo. ¿Qué son los Warrant? Yo pensé que era una cosa inexistente, de que hablar de Warrant era como hablar de no sé,
el sexo en Los Ángeles, hasta que me enteré que hay empresas enteras que se llaman las guarranteras. ¿Y qué es el warrant? Resulta que el warrant es un título que o sea, vos tenés un campo, cosechaste y tenés 300 toneladas de trigo. Entonces vas a la cerealera y le decís, mire, ¿qué tal? Buen día. Vas a Vicentín y le decís, hola, ¿qué tal? Buen día. Tengo 300 toneladas de trigo. ¡Qué bárbaro! Sí, son de tal tipo, de tal categoría, bueno, fantástico, qué sé yo. Necesito plata para comprar la semilla para volver a sembrar. Genial. ¿Y qué me das en garantía? Yo te doy la plata para comprar la semilla. ¿Qué me das en garantía? Las 300 toneladas de trigo. Bárbaro. Y yo te emito un certificado muy bonito que existen, que dice, el señor fulano tiene 300 toneladas de trigo que entregó en garantía de la tanta plata que yo, que soy la guarrantera, le presté. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no le devuelvo la plata, ¿qué hace el guarrantero? Ejecuta, ¿haciendo qué? Vendiendo el trigo que yo le dejé en garantía. O sea, son créditos sobre cosas muebles fungibles. Entonces, para poder determinarlas, lo que se hizo fue crear esta especie, es en realidad un cartón, que dice warrant, que como están hechos a finales del siglo XIX, están llenos de dibujitos y de cositas. Los más viejos ahora son un poco más simples. Y existen y se hacen, y cuando entré a averiguar, claro, nosotros porque somos bichos de ciudad, pero cuando entré a averiguar en zonas cerealeras y demás, parece ser que es lo más común de la Tierra. Los deventures es algo muy parecido, pero con las acciones de una sociedad. Están regulados por la 19.550, que es la ley de sociedades, y en realidad lo que ocurre en los deventures es cuando una sociedad necesita plata para inversiones, para sus actividades, en lugar de aumentar el capital, lo que hace es emitir como si fueran unas acciones que garantizan la plata que le están prestando. Y entonces lo que yo hago es emitir esos deventures que si yo no te pago, vos vas a poder empezar a ejecutar esas acciones de la sociedad. Actualmente, en lugar de hablar de los deventures, muchos hablan de lo que se conocen como obligaciones negociables, que no tienen la característica de ser un derecho real. Y después tenemos otra legislación que me habla de una especie especial de garantía real, que son las letras hipotecarias, que están en la ley 24.441. Ahora bien, yo quería decirles esto así tan rápidamente para que ustedes vean que los únicos derechos reales de garantía no son la hipoteca, la antiquesis y la prenda, sino que tenemos todas estas variantes para que ustedes dentro de 5 o 6 años un día no les vengan con esto y ustedes digan, ¡ay! En mi vida lo había escuchado nombrar. No. Sí, lo Perdón, escucharon nombrar. profesora. Sí, señora. Perdón. Lo de las letras hipotecarias es importante saber mucho porque en Keeper hace un análisis bastante exhaustivo Bastante sobre ese largo de tema. la letra hipotecaria. Sí, No, sí, no, y no me quedó muy yo claro lo por que eso. les diría es que ustedes sepan que existen, y que sepan más o menos qué son y cómo se regulan, lo que sería la primera parte de lo que les da Keeper, ¿sí? Porque en definitiva Bien. las letras hipotecarias surgen de una hipoteca. La letra hipotecaria no es algo que tenga un nacimiento independiente de haber nacido una hipoteca. Las letras hipotecarias lo que hay es una obligación que se garantiza con una hipoteca, y ese monto que está garantizado por la hipoteca, lo que hace es como desmembrarse porque le permiten al acreedor que pueda emitir letras hipotecarias. O sea, dividir ese monto que le van a pagar en la obligación en distintos, antes se llamaban pagarés hipotecarios. Ahora son letras hipotecarias que en virtud de lo que me dice la 24.441 empiezan como a tener vida propia. Pueden ser negociados, pueden ser dados y demás. Se usó mucho la letra hipotecaria, y todavía hay hipotecas dando vuelta con letras hipotecarias. Bien. La hipoteca, que antes tenía 743 millones de artículos, ahora tiene 8. Les puedo asegurar, como siempre digo, que sufrimos como falta de aire cuando la hipoteca, que tenía tantos artículos, de golpe tenía 8. Claro, porque todos los demás ya estaban regulados en toda la parte general. Nosotros no estudiábamos el principio de especialidad de los derechos reales de garantía.
nosotros estudiábamos el principio de especialidad en hipoteca, ¿sí? Entonces todo ese largo historia que les hicieron del principio de especialidad en cuanto al crédito y todo eso, en realidad lo que se estudiaba era exclusivamente con relación a la hipoteca. Pero se aplicaba a los otros, lo que pasa es que los otros derechos reales, tanto la prenda como de garantía como la anticrisis, la verdad que mucha utilización no habían tenido. La hipoteca es un derecho real de garantía sobre uno o más inmuebles que deben estar individualizados. Siguiendo eso viejo que hablamos la otra vez por el principio de especialidad, que lo vemos en registral, es el mismo principio de especialidad de la hipoteca, ¿sí? Sí, puede ser. Yo no puedo decir que voy a dar como garantía todos los inmuebles que me pertenecen. No, debo sí o sí especificar cada uno, así sean 25. Lo debo individualizar a cada uno de esos inmuebles. La característica esencial de la hipoteca es que permanecen en poder del constituyente, a diferencia de la prenda, que recae sobre cosas muebles registrables, y en la que no es prenda con registro, la cosa queda en poder del acreedor, no en poder del deudor. Ante el incumplimiento, el tener una hipoteca constituida otorga al acreedor las facultades de persecución y preferencia. Se va a cobrar sobre la venta, ¿sí? Sobre el producido. Cuando yo venda el inmueble, allí se va a poder cobrar el crédito garantizado y debe ser inscripta para su oponibilidad a terceros, o en virtud de lo que estuvimos estudiando y viendo hasta ahora para todos los derechos reales, ¿sí? Ahora bien, ¿quiénes pueden constituir hipoteca? No todos los derechos reales de garantía pueden ser constituidos por las mismas personas. Pueden constituir hipoteca los titulares de dominio, de condominio, de propiedad horizontal, de los conjuntos inmobiliarios, en los cuales también entrarían los cementerios, aunque no lo dice, y los titulares del derecho de superficie, pero no del derecho a edificar, sino lo que llamaríamos propiedad superficiaria. Estos son los que pueden constituir hipoteca. No pueden constituir hipoteca, entonces, los titulares del derecho de usufructo, de uso, de habitación, ¿sí? No pueden constituir hipoteca los titulares de servidumbres, ¿sí? Y no pueden constituir hipoteca los titulares de hipoteca, los titulares de anticrisis ni los titulares de prenda. O sea, estos son, que en general coinciden lo que conocemos con los derechos reales sobre cosa propia, los que pueden, en definitiva, constituir hipoteca. Y recuerden siempre que además la hipoteca es un derecho real que no puede ser convalidado. En la hipoteca no existe la convalidación. O sea que siempre para la hipoteca tiene que estar el titular de dominio, el titular de condominio, de propiedad horizontal, de los conjuntos inmobiliarios o el de la propiedad superficial. Esto lo vimos hace muy poco, que es una particularidad de la hipoteca, que es la hipoteca sobre parte indivisa. ¿Puedo hipotecar la parte indivisa? Sí, claro, por supuesto, porque recuerden que la parte indivisa está dentro de mi patrimonio, el motivo por el cual yo puedo hipotecar mi parte indivisa sin consentimiento de los otros condóminos, ¿sí? Ahora, recuerden lo que hablamos también, que antes Vélez me decía que se podía, pero que resulta que la hipoteca, la validez de esa hipoteca estaba a resultas de cómo, si me tocaba la cosa o no en la división de condominio. Ahora no es así, sino que el acreedor hipotecario, antes de que se haga esa partición en la división de condominio, puedo ejecutar. Lo único que, obviamente, ejecuto nada más que la parte indivisa sobre el inmueble y la puedo subastar. Cosa que antes no se podía o se discutía, hoy se puede porque me lo dice el 2207. Y esto es importante, que también lo vimos, pero recuérdenlo, porque esto es un tema que les sirve para dos. ¡Ping! Entonces, si se los preguntan, en el examen les van a decir, este tema no es solamente de hipoteca, sino de condominio, o sea, este tema no es solamente de condominio, sino también de hipoteca. Acá hay dos temas, señor o señorita, que le estoy preguntando. No sé por qué nunca siempre decimos señorita en lugar de decir señora, por ahí la persona del Estado civil casada. Bien. Entonces, fíjense que además la partición judicial o extrajudicial del condómino, si el acreedor no dio el consentimiento, no le es oponible. ¿Por qué? Porque tienen que decirle al que tiene una hipoteca sobre parte indivisa, che, vamos a dividir el condominio. No me jodas, me imagino que te quedarás, qué poco científico lo mío. Me imagino que que la cosa
te va a quedar en tu poder. No. Entonces no me sirve, no te puedo dar el consentimiento a esta partición. Por eso, lo que me obliga el artículo 2207 es decir, si vas a partir y está hipotecada la parte indivisa, tiene que venir el condómino, ya sea judicial o extrajudicial la partición, para dar su consentimiento. Si no da el consentimiento, eso le va a ser absolutamente inoponible. ¿Está? Ahora bien, la hipoteca constituida por todos los condóminos es una hipoteca absolutamente normal, como cualquier hipoteca, ¿sí? Sea que la cosa esté en poder de todos los comuneros o que por resultado de la partición se adjudica a uno de ellos, como la hipoteca la había sido hecha por todos, donde venían todos, hipotecaba cada uno la parte indivisa, entonces esa hipoteca va a ser plenamente válida y aunque le haya tocado a uno solo, cuando yo ejecute voy a ejecutar toda la cosa, ¿sí? Porque habían venido todos y todos habían ejecutado todas las partes indivisas. ¿Me siguen? No es lo mismo, porque si somos dos, voy yo sola, y digo, hola, te ejecute, doy en garantía mi parte indivisa. Ok, ahí es donde en la partición yo, como el que sea mi acreedor, tiene que dar su consentimiento. Ahora bien, si éramos dos, y vamos los dos, y los dos hipotecamos nuestras dos partes indivisas, con los cuales lo que voy a tener va a ser el 100% de las partes indivisas, o sea, todos los comuneros vinieron y hipotecaron, entonces ahí la partición no me afecta, nunca me va a afectar, siempre voy a poder ejecutar todo el inmueble. ¿Me siguen? ¿Sí? No los vi muy convencidos. ¿Cuál es la forma? Me dice el 2208, la forma como buena constitución, me lo dice el 1017, que toda constitución de derecho real se tiene que hacer por escritura pública, motivo por el cual la constitución de hipoteca se debe hacer por escritura pública. Si no lo hice por escritura pública, es como que, de acuerdo a lo que me dice el 285, las partes, es como que se obligan a cumplir con la forma escritura pública. Ahora, también me permiten algo que se discutía doctrinariamente, pero que es válido y siempre fue válido, que es lo siguiente. Cuando yo constituyo una hipoteca, el que constituye la hipoteca y que dice constituyo la hipoteca es el deudor. En garantía del cumplimiento de tal obligación, constituyo, a favor del señor fulano, una hipoteca en primer grado de privilegio sobre un inmueble, piri. Tiene que venir el acreedor y aceptar la hipoteca. Ese es otro problema, que hay veces, aunque no lo crean, lo he visto en más de una oportunidad, donde se olvidaron de poner el señor fulano de tal, en su calidad de acreedor, acepta la presente hipoteca y se encuentra conforme con todas las cláusulas y condiciones, mínimo. Bueno, ustedes saben que hay veces que no, porque se olvidaron. Entonces, es posible la aceptación posterior por el acreedor hipotecario. Obviamente esta aceptación no se puede hacer por instrumento privado, sino que tiene que tener la misma forma, porque sirve para la constitución del derecho real. El derecho real de hipoteca surge de una convención, me dice el artículo 2185, motivo por el cual yo, si hago una convención, tengo que tener las dos partes, deudora y acreedora. ¿Sí? Bien. Profesora. Sí, señora. En el caso de los condóminos, en el caso que haya dos condóminos, ¿cada uno puede por su parte indivisa hipotecar su parte por separado o solamente lo tienen que hacer en conjunto? No, la puedo hacer por separado. Yo no vería ningún inconveniente en donde venga uno, hipoteque el 50% de su parte indivisa, suponete, y después por otra venga el otro y hipoteque. O sea, el tema es si es la misma obligación, si es otra obligación. Ustedes siempre recuerden que acá lo principal no es la hipoteca, lo principal es el crédito. La hipoteca es un accesorio del crédito. Los derechos reales de garantía
son accesorios de lo principal, y lo principal es la deuda, es la obligación, es el crédito garantizado, ¿sí? Entonces nosotros le damos mucha importancia a la hipoteca, la hipoteca, la hipoteca, la hipoteca. Sí, pero cuando la ejecuto, lo que toca ver es la obligación. Entonces, lo que yo les dije, de que tiene que estar todos los comuneros garantizando el inmueble todo, es por la misma obligación. Si yo tengo a 2 condóminos que hipotecan sus partes indivisas, aunque sea la misma persona acreedora, pero por 2 obligaciones distintas, es como que son 2 obligaciones distintas y cada uno lo garantizó por el cumplimiento de una obligación distinta de la otra. Ahora, si los 2 lo hipotecaron para el cumplimiento de la misma obligación, entonces ahí sí es donde todos los comuneros dieron como garantía del cumplimiento de la misma obligación a las partes indivisas que tenían sobre la misma cosa. Gracias por la pregunta que me hizo hacerles acordar de esto. ¿Sí? ¿Qué cara de aburrimiento habría? Yo ahora en pantalla tengo Nicolás Blanco, que está durmiendo directamente porque no sale, a Patricio Denis, que ya se sostiene la cabeza del embole que tiene, Trinidad Presti, que ya no sabe qué hacer con su pelo del embole, ya hace los rulitos tan típicos y conocidos, y Gisela, que trata, como es una señora responsable, de mantenerse así incólume. Esos son... Mira, Nicolás Blanco directamente ya ni lo tengo, la tengo Lucía Beca, que ella está siempre atenta y de vez en cuando sale con alguna pregunta así, porque su cerebro funcionaba a 10.000 y le estaban haciendo la pregunta. Ahí salió Lucía, viste, ya sé que... Ahí me desperté, doctora. Ahí se despertó Nico. ¿Cómo está tu padre, Nico? El papá de Nico fue alumna mía, lo cual me hace sentir muy vieja. Decí que él era grande, era casi como yo y estudiaba, porque, digamos así. ¿Cómo están tus padres? Bien, bien. Dice que estudiaban, exactamente. Mandales un cariño. Dale, muchas gracias. Me hace sentir muy vieja, que yo voy pidiendo las segundas generaciones. Eso me pasa por haber empezado tan joven. ¿Alguna otra pregunta hasta ahora de los temas vistos? Doctora, Sí, señora. ahora a las 6 me voy a tener que ir a otra clase. ¿De qué? Sociedades. ¿No? No, me pierdo ¿Es tan 5 importante? minutos, es imposible. ¿Cómo? Es que se rota vuela en las clases. Ay, Me pierdo sí. 5 minutos, me pierdo ¿Viste lo que tres temas. ¿Viste lo que es Eduardo? Es terrible. Ahora El sabe otro día mucho, nos ¿eh? dio- Sí, pero el otro día nos dio casi 2 horas 45 de clase. Los últimos 45 minutos no entendí nada. Es un tema, porque uno quiere la mayor cantidad de clases posible, pero llega un momento que el cerebro no te da más, y si además no haces un mínimo de recreito como el que yo estoy haciendo en este momento. Yo el viernes Cuando cursé estudias de pedagogía 13:15. te enseñan que la atención de una persona dura 20 minutos. Bueno, yo el viernes cursé de 13:15 a 20:45. A 20. ¿Cuántas pero materias los- cursás? Discúlpame. Dos. ¿2? Sí. Tuve clase de repaso de sociedades, una hora, un hueco de 1 hora hasta que tuve clases con usted, y después tuve clase de sociedades de vuelta de casi 3 horas. Es una crueldad para la gente, darle 2 clases de sociedades por día. Un feriado. No, es una crueldad, es una crueldad. Los profesores de comercial no son conscientes de lo que dan. Yo siempre tuve un problema con los comerciales, nunca me gustaron, siempre me parecieron horrendos y espantosos. Y cuando yo di sociedades, quedaba con Gulminelli y Fabián Dubois. Fabián Dubois era uno de los titulares de sociedades de la UBA, era un viejo que tenía libros, sabía un montón y qué sé yo. Yo la odié y no estudié como tendría que haber estudiado porque no me gustaba. Y cuando Pero yo, resulta, esto es una anécdota, había concurrido a un congreso de derecho societario en Salta, sola y pura y exclusivamente porque fue mi papá el congreso de derecho societario, y yo quería ir a Salta porque nunca había ido a Salta. Entonces me fui con mi viejo al congreso de derecho societario, en la cual me divertí mucho porque había gente joven y cosas por el estilo, y fui a un par de sesiones del congreso que había ido como estudiante, al congreso donde era increíble porque de golpe se paraba uno y decía, soy fulano, y era un libro, ¿no? Era un libro que vos tenías de sociedades, pero el señor tenía cabeza, manos, pies, no tenía forma de libro. Bueno,
Entonces tú vas a ver viejo Fabián Duguá, comimos empanadas, viste, esas reuniones que se hacen en los congresos, todo eso. Volvimos. Le llevé unas fotos al viejo que nos habíamos sacado, viste, en Salta te llevan a comer empanada y tocan una samba, entonces vos cantás, viva la chicha y el vino, todo ese tipo de cosas así, porque además te tomaste tus vinitos y todo eso, y entonces llegó el momento del examen. Y yo voy, me siento, nosotros dábamos finales con bolilleros. Y me saco 2 bolillas de anónimas. Qué mala leche. 2 bolillas de anónimas, me pongo a explicar lo poco que sabía de anónimas, y de golpe me preguntan sociedades anónimas, las controladas, que era el artículo 2, me voy a acordar, 299 de la ley, que tenía, ponerle 8 incisos. ¿Cuáles eran las sociedades controladas? Todos mis compañeros anteriores habían bochado el examen. Y yo dije, bueno, ya está. Porque de los incisos me acuerdo 3, razón por la cual yo ya me di por despedida porque todos los exámenes me han ido mal. Digo los 3, y Fabián Dubois me dice, bueno, pero a esta chica le gusta a muchas sociedades, fue un congreso, le dice a Gulminelli que nos tenía al lado, fue al Congreso de Sociedades de Salta, ah, sí, porque le gusta mucho y estaba en el congreso, qué sé yo. Así que vamos a pasarla de bolilla, que era la primera de sociedades anónimas. Cuéntenos la historia de las sociedades anónimas. A mí me gusta mucho la historia, motivo por el cual yo lo de las sociedades anónimas, cómo habían nacido, de los navegantes, de los ingleses, me sabía toda la historia, o sea, como siempre me sabía la pavada. Entonces hablé de toda la historia, y Fabián Dubois me dice, muy bien, bueno, vaya, aprobó sociedades. Bueno, ¿sabes los gestos guarangos que hacían mis compañeros detrás cuando yo me paré, habiendo aprobado sociedades, cuando todos habían aplazado? No, eso me significó ir a un congreso, o sea que eso es lo poco que yo sé de sociedades. O sea, después de ahí, les juro, por Dios, porque para trabajar me tuve que poner a estudiar, porque sociedades es una cuestión que los escribanos trabajamos bastante, motivo por el cual me tuve que poner a estudiar. Bueno, eso es parte de mis anécdotas como estudiante, como verán no fui perfecta. ¿Congreso de reales? Esta semana no hay ningún congreso de reales, ¿no? No, vos sabés que no hay ningún congreso de reales. Y yo, como allá me pasó en sociedades, ya sé que no es así. Yo ya aprendí de que por más que vaya a un congreso, no... Se ve que al viejo le ha quedado simpática, qué sé yo. ¿No? Desde chupamedia en adelante lo que se les ocurra, ¿eh? Y pasaron, no sé, más de 20 años y se acuerdan y me dicen, ¿te acordás cuando aprobaste sociedades? Llevándole fotos al viejo, bueno, las guarangadas que me han dicho. Sigamos. Caducidad de la inscripción de la hipoteca. El tema es así. El Código Civil y Comercial originario, el de Vélez Arfiel, me decía que las hipotecas caducaban a los 10 años. ¿Cómo resuelvo? O sea, ¿qué es esto de caducar la hipoteca? Es los efectos de la inscripción de la hipoteca. Nosotros dijimos que la hipoteca tiene que ser inscripta para tener oponibilidad a terceros. En realidad, ¿qué es lo que pasa? Mientras la hipoteca está inscripta, mientras la inscripción de la hipoteca se mantiene vigente, lo que puede hacer el acreedor hipotecario, como la hipoteca sigue su inscripción válida, los terceros pueden ir y decir, este inmueble está garantizando el cumplimiento de tal y determinada obligación. Entonces, mientras eso esté vigente, lo que se puede hacer es justamente ejecutar la hipoteca. Ese es el efecto de la inscripción de la hipoteca. Que la hipoteca va a poder ser ejecutable como hipoteca, con ese grado de privilegio que tiene la hipoteca, mientras la hipoteca se encuentre inscripta y su inscripción se encuentre vigente. Entonces, los 10 años que había previsto Vélez en su momento fueron demasiado cortos, motivo por el cual luego lo que se hizo fue, en el año 1968, extender los efectos de la inscripción de la hipoteca a 20 años. Entonces, desde el año 1968 hasta el año 2016, y no me estoy equivocando,
E inclusive en el Código Civil y Comercial originario sancionado en el 2015, y que entró en vigencia en el 2015, los efectos de la inscripción de la hipoteca duraban 20 años. Ahora bien, ¿qué pasó? En el año 2016, resulta que el Poder Ejecutivo Nacional de ese momento saca una ley donde crean un crédito que se va a garantizar con hipotecas, que lo tienen que dar los bancos o los bancos del Estado, que se llamaban, se los van a conocer, los créditos UBA. ¿Se acuerdan? Los créditos UBA. Estos créditos UBA, que tanto dolor de cabeza le trajeron y le siguen trayendo a mucha gente, resulta que eran créditos que se daban por muy largo plazo, por un plazo hasta 35 años, 30 años, más o menos, 30 años. Entonces, esta ley de los créditos UBA no tiene, que es la 27271, no tiene mejor idea que modificar el artículo 2210 del Código Civil y Comercial y decir que todas las hipotecas, no solamente la de los créditos, que las hipotecas que fueran constituidas a efectos de garantizar uno de estos créditos llamados créditos UBA, iban a durar 35 años. Entonces, ¿qué pasó? Nos encontramos con un problema en decir, a ver, esta modificación entró en vigencia el 15 de septiembre del 2016. ¿Qué pasa con las hipotecas que estaban constituidas antes del 15 de septiembre de 2016, pero que todavía están en curso? O sea, hipotecas que se viene pagando la deuda o la obligación contraída o, en forma perfecta, ¿sí? En virtud de la interpretación que se había hecho, o que se hizo, del artículo 7 del Código Civil y Comercial, que es verdad, las leyes rigen para el futuro, no en forma retroactiva, a menos que sean obligaciones que siguen su curso de ejecución. Por este motivo es que se crean en este momento vigentes dos interpretaciones distintas del artículo 2210 del Código Civil y Comercial. El 2210 dice las hipotecas, los efectos de la inscripción de una hipoteca se conservan por un plazo de 35 años. Entonces, el registro de propiedad de la provincia de Buenos Aires y el registro de la propiedad de la ciudad de Buenos Aires sacaron dos DTR, los DTR son las disposiciones técnico-registrales que me rigen, en definitiva, cómo es que los registros toman las interpretaciones de la legislación de fondo, y me dice, bueno, mira, el tema es así. En virtud de lo que me dice el artículo 7, como los derechos que todavía están en curso de ejecución se les aplica la ley que está vigente, yo lo que digo es, las hipotecas que ya se habían pagado, que no estaban en definitiva, y que además ya habían cumplido los 20 años con anterioridad al 16 de septiembre de 2016, ya está. Las hipotecas que todavía no caducaron, sino que le falta para caducar, se les aplica el nuevo 2210, motivo por el cual van a tener 35 años. Pero para que la hipoteca no le apliquen los 35 años, ya tiene que haber caducado, o sea, tiene que ser una hipoteca constituida 20 años antes del 15 de septiembre de 2016. O sea, una hipoteca constituida en 1995, en 1994, ¿sí? Si la hipoteca había sido constituida 10 años antes, no importa, así le faltaban 19 años. Se habían cumplido 19 años, si faltaba un año, no importa, pasaron a, ¿no caducó? No caducó. Entonces su inscripción va a tener una vigencia de 35 años. Esta es la misma disposición que se había aplicado en el año 1968, cuando se pasó de 10 a 20 años. Se dijo, todas las hipotecas que ya cumplieron los 10 años,
se encuentran caducas, las que no se pasan al plazo de 20 años. La provincia de Mendoza hizo una interpretación totalmente distinta. Le dijo, si la hipoteca fue constituida antes de que estuviera vigente la 27271, entonces, haya caducado o no haya caducado, va a tener 20 años. Si la hipoteca fue constituida con posterioridad al 16 de septiembre del 2016, entonces va a tener una vigencia de 35 años. ¿Sí? O sea, como verán, hay en este momento en el país dos interpretaciones distintas con respecto al plazo de validez de la inscripción de una hipoteca. Recuerden siempre que el plazo de inscripción de una hipoteca es para que la hipoteca siga teniendo efecto para poder ser ejecutada. Si se vence el plazo de inscripción de una hipoteca y la obligación todavía no ha sido cumplida, entonces lo único, no puede hacer nada el acreedor porque nada más, o sea, perdió la preferencia, razón por la cual va a tener que ir para el cumplimiento de la obligación como un acreedor quirografario. Lo que pasa, fíjense que son plazos muy largos, 20 años, 35 años. Si yo cumplí la obligación, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que cancelar la hipoteca. La cancelación de la hipoteca, en realidad es la cancelación de la inscripción del derecho de hipoteca en el registro, porque la obligación ya se extinguió con su cumplimiento. Entonces, lo que yo hago cuando cancelo una hipoteca no es cancelar la obligación, sino que estoy cancelando, ¿sí?, la hipoteca, el derecho real de garantía que estaba garantizando el cumplimiento de una obligación ya cumplida. Si yo cumplí con la obligación, en definitiva la hipoteca se extinguió, pero no, o sea, no va a poder ser ejecutada. Si alguien pretende ser ejecutada, ¿qué te meten? Una excepción de cumplimiento de la obligación. Pero, no los quiero enredar más, pero quiero que entiendan lo que significa esto. ¿Lo entendieron? ¿Sí? ¿Más o menos? El único que veo es a vos, Nicolás. Espero que veo más gente porque... ¿lo entendieron? ¿Se entendió? ¿Se entendió qué significa la inscripción de una hipoteca? Eso es lo que me interesa. ¿Y por qué es importante la caducidad? Porque cuando se me caduca el plazo de vencimiento de la hipoteca y yo no lo renuevo y no me cumplieron la obligación, perdí la posibilidad de ejecución con privilegio. Ese es el resultado. Ahora bien, todo lo que nosotros vemos sobre las hipotecas, además, se va a regir por cómo son las convenciones sobre ejecución de hipotecas reconocidas por leyes especiales. La ejecución de las hipotecas pueden tener leyes especiales, como son las que surgen en las cartas de creación de los bancos hipotecarios, nación, provincia, ¿sí?, y por el procedimiento especial de ejecución que surge de la 24441, que es un procedimiento que no es un procedimiento judicial para la ejecución. Y a veces las hipotecas de los bancos estatales también tienen un procedimiento especial, que no surge del Código Civil y Comercial y de los códigos de procedimiento, sino de las leyes que regulan cada una de estas hipotecas hechas por estos bancos estatales. ¿Está? Bien. Anticrisis. La anticrisis es un derecho real de garantía, que también es un derecho que tiene como objeto los inmuebles, ¿sí?, y como modificación total de la anticrisis que permitía el Código Civil y Comercial me dice que el objeto de la anticrisis son las cosas registrables individualizadas. O sea, que pueden ser cosas muebles o inmuebles siempre y cuando esas cosas muebles sean regularizadas.
sean inscribibles. Mientras que para el Código Civil solamente se podían constituir anticresis sobre inmuebles. La característica que tiene el anticresis o la anticresis, es el derecho de anticresis o la anticresis, es que la posesión de la cosa se entrega al acreedor o a un tercero que indique el acreedor. No queda en poder del deudor como en la hipoteca, sino que la cosa se entrega al acreedor. Y este acreedor tiene la autorización para percibir los frutos y los va a poder imputar a la deuda. Y se va a poder determinar si se aplica primero al capital y después a los intereses, o si se aplica exclusivamente al capital, o se aplica exclusivamente a los intereses. Como todos los derechos reales, es un derecho de garantía, recae sobre una cosa ajena, es accesorio porque surge en garantía de una deuda, y también es un derecho indivisible. Ahora bien, ¿quiénes son los legitimados para constituir anticresis? Les dije que no siempre eran los mismos, porque pueden constituir anticresis los titulares de dominio, condominio, de propiedad horizontal. Acá no dice nada, pero se entiende que los conjuntos inmobiliarios y los cementerios también entrarían, los titulares de la propiedad superficial y el titular de usufructo. Cosa que no podía constituir hipoteca, pero sí puede constituir anticresis el titular del usufructo. Porque recuerden que el titular del usufructo tiene el uso y goce, o sea que tiene los frutos. Motivo por el cual, por eso es que desde un punto de vista teórico, él puede constituir anticresis porque le entrega la cosa que tiene un usufructo al acreedor anticresista para que lo que haga sea él extraer los frutos y él cobrarse en definitiva de los mismos frutos que él hubiera usado para poder pagar esa deuda. Tienen plazo máximo la anticresis, cosa que no tiene plazo máximo la hipoteca. La hipoteca tiene un plazo máximo de inscripción de la hipoteca, pero acá tiene un plazo máximo de validez del derecho real, ¿sí? Porque vencido el plazo se extingue el derecho de anticresis, y son 10 años para los inmuebles y 5 años para los muebles. Y si no hay más frutos, si no se puede cobrar y todavía queda un saldo, puede ejecutar con privilegio lo que en definitiva quedaría a cobrar cuando se extinga en definitiva el anticresis. ¿Qué puede hacer el acreedor anticresista que tiene el inmueble? Bueno, puede usar y gozar de la cosa. Obviamente puede percibir los frutos, que primero lo va a destinar a gastos, a intereses, y en segundo lugar se lo dice al capital. Y los gastos a los cuales lo puede imputar es a los gastos de administración, conservación o mejoras necesarias. No a cualquier tipo de mejora, sino como él detenta la posesión del inmueble, él tiene la obligación de la conservación y manutención del inmueble. ¿Sí? No puede dejar que el inmueble se estropee. No es exactamente igual del principio del salvarrero en sustancia que tienen los usufructuarios y los usuarios, pero casi como el que tienen los usufructuarios del usuario. En el decir que él está obligado a que los frutos que va percibiendo no los cobre en primer lugar para satisfacer su acreencia, sino dedicarlos a la conservación y a las mejoras necesarias. Puede también, y después si lo va a aplicar a los intereses, tanto los intereses compensatorios como a los punitorios, ¿sí? Y también fíjense que puede el acreedor anticresista iniciar acciones tanto posesorias como acciones reales. ¿Por qué? Porque detenta la posesión de la cosa. Recuerden que detenta la posesión de la cosa. Ahora, el acreedor, fíjense que tiene todo esto, debe conservar la cosa, debe administrar con la cosa, puede explotarla él mismo, darle en arrendamiento, habitarla o imputar el pago al valor locativo, no puede modificar el destino excepto pacto en contrario, debe pagar los impuestos, y si no cumple con estas obligaciones, se extingue la garantía y debe restituir la cosa. Ahora bien, lo mismo, la inscripción dura lo mismo que el derecho.
10 años en los inmuebles y 5 años en los muebles. A mí me interesa que nosotros miremos mierda, ¿cuál es? Disculpen, ¿eh? Pero me estoy enojando. Porque no encuentro el archivo que quiero. Estoy por llorar. Bien, acá hay un modelo de un derecho de constitución anticrisis. Vienen, comparecen y dicen que han acordado celebrar un contrato de anticrisis que se desarrollará de acuerdo con las siguientes cláusulas. Constituye por la presente derecho real de anticrisis A en favor de B sobre el siguiente inmueble de su exclusiva propiedad. Determinar aquí claramente el inmueble, porque hay que cumplir con el principio de especialidad en cuanto al objeto. La constitución del derecho real de anticrisis se hace para garantizar la deuda. Acá viene la accesoriedad. Acá estoy determinando cuál es la deuda por el cual estoy constituyendo este derecho de anticrisis. ¿Sí? Recordá que se puede constituir por una deuda propia por un tercero, por algo que contrajo el día tal, ¿sí? De tal año, por un valor total tanto de capital, devengando intereses mensuales del tanto por ciento, con el señor fulano que va a ser el acreedor anticrítico o anticrisista. Dicha deuda surge del contrato, por ejemplo, de un mutuo, cuya copia se agrega a la presente escritura. Entonces, lo que autoriza expresamente al acreedor anticrisista a retener el inmueble que por esta escritura se afecta con anticrisis hasta que reciba el pago total de los intereses, gastos necesarios y el capital que se deje especificado. Puede percibir los frutos y las rentas que se imputarán a los pagos tal como se deje especificado. Primero, a los intereses y el saldo de capital. Puede descontar del valor de los frutos los gastos que incurra para la conservación del bien. Puede solicitar la venta por remate judicial en caso de que transcurrido el plazo las rentas no hubieran sido suficientes para abonar la totalidad del deudado y en todo concepto. Y ejercer las acciones posesorias frente a la disposición y la turbación, la acción reivindicatoria frente a actos de desapoderamiento y la acción negatoria contra quien le impide el ejercicio pleno del derecho de poseer. B, en su calidad de acreedor anticrisista, se obliga a
preservar y cuidar el bien, proveer su conservación y mantenimiento, reparar los perjuicios que sufre el bien por su acción, culpa o negligencia, restituirlo aún antes de cancelar la totalidad del crédito cuando abusara de sus facultades, pagar los impuestos y demás. Al término de la duración de este contrato, es un plazo de 10 años, o un plazo menor si lo convinieran. Y después vienen todas las constancias y representaciones. ¿Ven qué simple que es? Esto es un típico contrato de anticrisis, en la cual yo le voy a pagar, el señor me prestó tanta plata, yo no se la devuelvo, sino que le doy el inmueble para que en definitiva se cobre con esa plata. Estos contratos de anticrisis están revitalizándose. Es un derecho real que se revitaliza cada día más, porque sirve para, supóngase, a un negocio totalmente distinto a esto. Yo tengo un predio muy grande, muy importante, en la cual sinceramente no sé qué hacer porque no tengo capital. Entonces, ¿qué es lo que hago? Un señor viene que tiene una empresa constructora, administradora y demás, me dice, ¿sabes qué? Yo te voy a dar la plata para construir un centro comercial. Ese centro comercial yo te lo voy a construir y además después lo voy a explotar. Razón por la cual voy a tener la posesión de ese bien por 10 años, y en esos 10 años yo me voy a cobrar con el alquiler de los locales del centro comercial, del shopping, toda la inversión que hice, que en definitiva te presté, porque después de 10 años vos te vas a quedar con ese shopping. Entonces, yo, en lugar de darte la plata y que vos construyas, ¿sí? Y mi hipoteca es ese inmueble, lo que hago es darte la plata, pero yo te construyo lo que yo quiero, que lo especificamos en el contrato, si querés, y además me voy a quedar por 10 años con ese inmueble para cobrarme la inversión que hice y el crédito, en definitiva, de la plata que te presté. Y al cabo de 10 años, vos te quedás con ese shopping, para que de ahí en más empieces vos a cobrar los alquileres. Eso es un típico contrato de anticrisis que se está utilizando bastante. Porque fíjense que ese es un negocio que sirve para alguien que tiene predios muy importantes, pero nunca va a tener el capital, ni va a tener la posibilidad de que le otorguen la hipoteca o el crédito a un banco porque no tiene los ingresos para poder pagarlo. Entonces, de esa forma vos negociás, vos tenés la cosa, pero el otro tiene el capital, y entonces juntás el dueño del inmueble con el que tiene el capital y haces un negocio que a los dos les conviene, en definitiva. Es muy interesante desarrollarlo y en otros países de América se utiliza muchísimo la anticrisis. Porque es interesantísimo cómo se puede utilizar y cómo se puede combinar con distintos negocios jurídicos. ¿Sí? Chicos, ya van 2 horas. Como siempre, terminamos hablando 2 horas. Bueno, a ver. ¿Tienen clase el miércoles para terminar? Y si falta un repaso el sábado, o el sábado, el viernes o el sábado a la mañana, ¿les parece? Por mí sí, por mí sí. A ver, ahora, Sí, espera que cierro a mí esto, también. así los veo a todos. Pónganme todos que sí, por favor. El miércoles igual no hay con el titular. Ni idea. Yo ayer me metí y no había ninguna clase. No, porque en la semana siempre pone los miércoles. Ahora no sé si puso. En el campus no había nada. Claro, no había nada todavía en el campus. A ver. Ella nunca lo pone. No hay nada todavía. Esta es la clase mía de ahora. No sé, chicos. Doctora, ¿el jueves tenemos la clase con la doctora Survale o no? Sí, posiblemente, me había dicho que sí. Bueno, hagamos una cosa. Esperen que los busco, así los veo. Hagamos una cosa. En principio lo hacemos el miércoles a la misma hora. Si llega a poner el titular hora o cosas por estilo,
coordinamos, ¿sí? Y por ahí se tendrán que bancar 2 clases como la otra vez, pero bueno, en la variedad está el gusto. No sé qué tema le falta al titular. No, creo que va a dar como repaso, dudas, eso. No va a dar. Vale, O pidieron que. acciones. Porque Diego la semana pasada empezó con acciones. y Él no da sé si terminó. reivindicatoria, ¿eh? Él da reivindicación de inmuebles. Es lo que él da. Y a mí, en definitiva, usufructo creo que lo va a dar Graciela, por eso seguramente van a tener clase, porque ella quería dar usufructo y superficie. Le puedo llegar a decir que se aboque a la clase que tiene a dar superficie, y yo dar usufructo, uso de habitación, ¿sí? Así lo tienen. Eso tengo que yo hacer. Podemos hacer como hicimos en el primer cuatrimestre, que hubo una clase que nos sacábamos todas las dudas. Sí, no. Que era ahí Yo quiero, pero nos faltan un par de temas, por eso quiero llenar la mayor cantidad de agujeros posibles, y por eso les decía, o el viernes o el sábado, hacer una clase de repaso. ¿Sí? Onda como hicimos un poquito ahora que hablamos de distintas cosas. Igual si quieren, mándenme al mail las dudas y entonces voy haciendo, no muchas, tampoco se copen, cualquier cosa. Tengan piedad de mí, pero mándenme las dudas, ¿dale? ¿Ok? Otra cosa, ¿se va a armar un listado como se hizo para el primer parcial? Desconozco. Acá alguien me dijo, ¿quién me dijo? Nazaret Jiménez. Nunca supimos por qué tuve yeso, por qué tenía el yeso en la mano, porque me caí tipo bolsa de papa, y me apoyé me apoyé con la mano, cuando me caí en la calle, y entonces se me produjo una distensión muscular, eso le pasa de vieja, distensión muscular y una especie de, ¿cómo se dice? Todo acá en la articulación, ¿cómo me dijeron que se llama? Carpiana, no sé, una cosa así, y tenía una fisura en uno de los, metacarpiana, y tenía una fisura en uno de los huesitos. Entonces, me enyesaron para que no moviera mucho la mano y no anduviera haciendo, pero no la tuve mucho, la tuve unos 10 días más o menos, después andaba con la muñequera y era media alta. Pero a veces que me olvido y me duele, porque hago esfuerzo con la mano y cosas así y duele. No fue eso, por eso tuve el yeso. Y después me quemé acá. No, en la vida lo lleva a uno a hacer cosas de viejo y le van pasando cosas de viejo. Es así. No queda otra. Bueno, niños, mis queridos. ¿Te puedo hacer una pregunta? Como no, mientras no sea la edad, no hay problema. No. ¿El titular de condominio sobre su parte indivisa puede constituir un derecho real de usufructo? Sí. ¿Y un derecho personal? En teoría podría. Lo que ocurre que el tema va en consonancia con el uso de la cosa. Y también lo mismo ocurre con el derecho de usufructo. El tema está en el uso de la cosa. Porque acordate que hay toda una serie de reglas de cómo puede ser utilizada la cosa. Entonces que la pueden utilizar todos. Eso va a depender de la naturaleza inclusive de la cosa. Si puede ser utilizada por todos, si es necesario que como para que sea utilizada por todos es imposible, se determine entre todos qué hacer con la cosa. Entonces el tipo de derecho o el tipo de ya sean reales o personales, sobre todo los que impliquen un uso de la cosa, van a depender del tipo de cosa y de cómo se haya pactado su uso. Bien, gracias. No hay problema. ¿Algo más? ¿Nada más? Bueno, entonces me voy a tomar un café. En mi casa, no se crean que ando haciendo... A esta altura ya creo que cerraron los cafés además. Chicos, entonces, en principio, miércoles 4:30.
Si yo veo o me comunico con el titular y me dice que él justo tiene que ir a esa hora porque después no puede, si no coordino con él para que, como hicimos la otra vez, para que no se superpongan. ¿Dale? ¿Ok? ¿Sí? Ustedes piensen que dentro de una semana esta tortura se termina. ¡Mala cara! Ojalá, dice. Chao, chicos. Gracias, muchas gracias. Gracias. Chao. Chao. Ah, gracias. Hasta luego.